Cordial saludo, apreciado tutor. Mi nombre es Giancarlo Rodríguez, soy de Puerto Wilches, Santander, y estoy en el programa de Ingeniería Industrial, y esta es la materia de Física Electrónica. Mi identificación, como en la guía lo pide, y hoy vengo a sustentar el primer trabajo, que es Conceptos Básicos de la Física Electrónica, en la tarea C. Entonces, la guía nos pide dar solución a unas preguntas, unos conceptos de física electrónica. Entonces, el primero es carga eléctrica. Como podemos ver, se llama carga eléctrica una propiedad de la materia que está presente en las partículas subatómicas y se evidencia por fuerzas de atracción o de repulsión entre ellas a través de campos electromagnéticos. Como nos dice la fórmula de ella, es Q igual a L sobre T. La otra pregunta que nos hace es diferencia de potencial, voltaje. Nos dice la potencial eléctrico es definido como el trabajo que se debe realizar una fuerza externa para traer una carga unitaria desde la referencia hasta el punto considerado en contra de las fuerzas eléctricas. Sin embargo, es frecuente que en el estudio de los circuitos una diferencia de potencial entre un punto y otro reciba el nombre de voltaje. Los conceptos de potencial y voltaje son circulares para entender la manera en que funcionan los circuitos eléctricos y tienen aplicaciones de gran importancia en los haces electrones que se utilizan en la radioterapia contra el cáncer, los aceleradores de partículas de alta energía y muchos otros patrones. Como vemos, la fórmula es B igual a W sobre A, donde B es voltaje, la W se denomina como vatios y la A se denomina como amperios. La siguiente pregunta es intensidad de corriente. La intensidad de corriente que circula por un conductor es la cantidad de carga que atraviesa cierta sección de dicho conductor por unidad de tiempo. Entonces, tenemos que la intensidad, o sea, la corriente, es igual a la cantidad de carga sobre el tiempo. Si sabemos que la corriente eléctrica es el flujo de carga entre dos puntos de un material conductor, es lógico que nos podamos preguntar ¿y cómo de rápido se desplazan dichas cargas? Para responder a esta pregunta, la física establece una nueva magnitud que determina la rapidez como la que la carga fluye a través de un conductor. Dicha magnitud recibe el nombre de intensidad de corriente. La siguiente pregunta es densidad de corriente. Considerando un conductor de sección transversal y que lleva una corriente, se define la densidad de corriente como la corriente por unidad de área. La densidad de corriente está en la dirección del movimiento de las cargas si los portadores llevan cargas positivas y en la dirección opuesta al movimiento para los portadores de carga negativa. Tenemos que la fórmula es J sobre I sobre S, o sea, Julius sobre es igual a la intensidad sobre el tiempo. Tenemos como una última pregunta la resistencia eléctrica y nos dice que la resistencia es una medida de oposición al flujo de corriente en un circuito eléctrico. La resistencia se mide en ohmios, que se simboliza con la letra griega omega. Se denominaron ohmios en honor a Georg Siemens, un físico alemán que estudió la relación entre el voltaje, corriente y resistencia. Se le atribuye la formulación de la ley de Ohm. Entonces tenemos que la intensidad, la resistencia eléctrica, es igual al voltaje sobre R. Y eso es todo. Tenemos las referencias bibliográficas y esa es toda la
intervención de hoy. Muchas gracias.